Acá vamos a empezar, ya empezamos entonces en Facebook también. Eh, Comenzamos hoy con el amor, como dice acá, el amor por los demás. Yo no sé si se acuerdan ustedes, lo último que vimos en la clase pasada era la parábola del buen samaritano, ¿no? Y lo pusimos como una introducción al tema de hoy, de, del buen samaritano y todo lo que hizo este, por aquella persona que la habían asaltado y estaba tirada en el camino, ¿no? Y es una muestra cabal de amor que el Señor mismo Jesús nos indica que debemos actuar de la misma manera que este samaritano, que por un lado, digamos que eran enemigos de los judíos, pero él no le importó nada de eso, sino que fue movido a misericordia, ¿no? Como ninguno de los demás religiosos que se cruzaron en el camino, ¿no? Y esos religiosos pasaron de largo y no hicieron caso. Irían muy apurados, se le haría tarde para el culto o para la administración al sacerdote, no sé por qué tendría que hacer algún sacrificio. La cosa que no evaluó lo más importante, que era ayudar a esa persona que estaba ahí tirada, lastimada, herida, y, y el único que le hizo caso fue el buen samaritano, como lo llama el título ahí que pone la Biblia a esta porción de las Escrituras, que es una parábola que el Señor Jesús hace, y generalmente el Señor Jesús enseña muchas veces a través de historias o de parábolas, ¿no? O sea, parábolas son comparaciones, alegorías, y lo compara el Señor con la vida real. Y estas parábolas toman anécdotas también como esta, que el Señor a través de eso quiere enseñar de una manera práctica acerca del amor, ¿no? Del amor que debemos tener. No solo el amor por los hermanos, ¿no? Sino el amor por el prójimo. Eh, y veíamos que la persona que le fue a preguntar a Jesús, el intérprete de la ley, eh, para él el prójimo era el que era parecido a él. El que era distinto ya no era el prójimo. El que pensaba diferente ya no era el prójimo. El que era de otra religión ya no era el prójimo, ¿no? Entonces le pregunta a Jesús como para tentarlo, ¿y quién es el prójimo? ¿No? Y el Señor le contesta con esta parábola. Así que somos llamados, como también nos enseña la palabra de Dios, a hacerle el bien a todos. Mayormente dice a los hermanos en la fe, pero dice también la Biblia hacer el bien a todos. Y vamos a hablar hoy de eso, de un amor de Dios llevado a la práctica, no de un amor solo de palabras, ¿no? Sino también de un amor que aparte de las palabras se exprese en hechos, que es lo que realmente más puede ser de bendición para otros y puede hacer que otros también abran su corazón al Señor Jesucristo al dar nosotros testimonio del amor de Dios a través de nuestras vidas. Eh, También podemos ver que a veces el amor se malentiende, por eso la Biblia nos enseña que dice que tenemos que hablar la verdad en amor, ¿no? Algunos vieron que dicen, yo digo las cosas como son. No le importa a quién lastiman, a quién hieren, la largan y la largan nomás.
Yo soy así, las largo así. Bueno, eso muestra una falta de amor, ¿no? La Biblia dice que debemos decir la verdad, pero en amor, ¿sí? El rey Salomón en Proverbios dice que con misericordia y verdad se corrige el pecado. No solo con misericordia, con verdad, sino con misericordia, ¿no? Eh, con la verdad sola, y si no tenemos amor, no podemos corregir a nadie, ¿no? Entonces, necesitamos hablar la verdad en amor como la Biblia nos enseña. Así que tenemos que hablar, tenemos que cuidar nuestras palabras y hablar conforme al amor de Dios y también obrar. Las dos cosas van unidas, ¿no? Porque si hablamos nada más y después no llevamos a la práctica lo que hablamos o lo que decimos, entonces somos hipócritas, ¿no? Y no estamos obrando conforme a la verdad y conforme al amor de Dios. Ustedes van a ver que aquí hay varios textos y el primero es Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Dice, vamos a leer ese versículo. Ese versículo dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Esta frase de este versículo nos remite a lo que ya habíamos visto la clase pasada, que hablamos de la santidad, ¿se acuerdan? Y la santidad es esto, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, a la palabra de Dios, mediante el Espíritu. Y esta frase, mediante el Espíritu, es importantísima. ¿Por qué? Porque si no es mediante la obra del Espíritu Santo en nosotros, no se produce esto de purificar nuestras almas por obediencia a la verdad. Porque por nuestra propia cuenta y por nuestra propia naturaleza y por nuestra carne no podemos poner por obra la palabra de Dios. No podemos, como otras veces hemos estado hablando anteriormente, santificarnos a nosotros mismos. Es Dios el que tiene que santificarnos. Por eso que necesitamos que sea mediante el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios que habita en usted, que habita en mí, que habita en todos aquellos que conocemos a Cristo. O sea que nosotros tenemos que recurrir cada día, cada momento, al obrar del Espíritu Santo para realmente poder vivir conforme a su palabra. Si no, nunca lo vamos a poder hacer. En la carne, viviendo la carne, no lo vamos a poder. Tenemos que hacerlo viviendo, pidiendo al Señor que obre a través de su Espíritu Santo en nosotros para que nosotros podamos poner por obra su palabra. Y quizás estamos luchando con una cosa, con otra, sabemos que tenemos defectos, que tenemos cosas que Dios tiene que corregir en nuestras vidas. Bueno, todas esas cosas se las tenemos que entregar al Señor y decirle, Señor, yo con esto no puedo, y te pido que tu Espíritu Santo que vive en mí me dé la victoria que Cristo ganó por mí en la cruz del Calvario, y que tu Espíritu me ayude en mis debilidades, ¿no? Y esa es la manera, y el Espíritu Santo va a hacer la obra en nosotros, ¿no? Más rápido, más tarde, se tomará más tiempo, de acuerdo también a nosotros, ¿no? De acuerdo a nuestra disposición a ser dependientes de Dios. El asunto es que seamos dependientes de Dios. Antes vivíamos totalmente independientes de Dios. No nos importaba lo que Dios dijera, lo que Dios decía en su palabra, no nos interesaba nada de eso. Pero cuando conocemos al Señor, ahora nos damos cuenta que tenemos que estar en dependencia del Señor, en dependencia total de Dios. El primer pecado del hombre, que fue
Adán y Eva ahí en el huerto del Edén, fue el decidir vivir independientes de Dios y de su palabra, y hacer lo que uno quería, y no lo que Dios les había dicho. Entonces, ese fue el primer pecado, ¿no?, que cometió el hombre. Tratar de dejar de lado de Dios y decir, bueno, yo esto lo voy a hacer conforme a lo que a mí me parece, ¿no? Así que lo que hace cuando volvemos a Cristo es volver a ser dependientes del Señor. Decir, bueno, yo te necesito, Señor, porque sin vos yo no puedo vivir la vida cristiana como debe ser y poner por obra tu palabra. Bueno, seguimos adelante. Dice, esta obra del Espíritu Santo en nosotros, que nos va haciendo crecer en su gracia, en su conocimiento, tiene un objetivo, que es para el amor fraternal, dice acá. Amor fraternal no fingido, no de palabra solamente, sino de hecho, ¿no? En otro lado, la palabra de Dios nos enseña, dice, si un hermano tiene necesidad de algo, ¿no?, de comida, de bebida, y vos lo decís, bien hermano, vamos a estar orando por vos, y los despedís, no le das lo que necesitas, teniendo para hacerlo, no estás obrando conforme al amor de Dios. No estás haciendo lo que Dios realmente quiere, ¿no? Por más que digas que estás orando por él o por ella o lo que sea, yo si tengo para suplir la necesidad de ese hermano o de esa hermana, o esa persona que está pasando necesidad, y yo veo esa necesidad y Dios me la muestra las necesidades para que yo pueda cubrir esa necesidad, y si no tengo con qué, también para orar por esa persona. Pero si yo me hago el distraído y, bueno, está todo bien, yo voy a estar orando por vos, pero yo tengo, pero no comparto con vos, ¿no?, por una cosa, por otro, y siempre buscamos alguna excusa, bueno, ahí la cosa está mal. No estamos orando. El amor fraternal ese que decimos tener no es tan sincero, sino que es fingido, ¿no? Porque al ponerlo por obra es cuando ese amor pasa a ser que realmente, realmente eso se nota, ¿no? Cuando alguien no te trata con falsedad, sino que su amor, sus palabras, va unido a lo que puede hacer, que realmente tiene empatía con uno, tiene compasión, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos que obrar de esa manera, misericordia, ¿no?, como en el caso del samaritano, que fue movido a misericordia. Entonces, siempre el amor de Dios nos va a mover a misericordia. Cuando nos mueve a otra cosa, tenemos que revisarlo a la luz de la palabra del Señor, a ver qué es lo que pasa en nosotros. Dice, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Entrañablemente, entrañable viene de entraña, ¿no es cierto?, de las tripas vendría a ser, ¿no? De lo más profundo de nuestro ser, ¿no? Ese amor que debemos tener los unos con los otros, y amarnos de corazón, dice, de corazón puro, no fingido, santificado, no un amor interesado, no para tratar de obtener algo de la otra persona. Entonces yo me hago amigo, me relaciono con una persona, pero no estoy haciéndolo para porque lo estoy haciendo en amor, porque me acerco a él, tengo afecto, sino que lo estoy haciendo porque me interesa algo.
¿no? O lo que tiene, o lo que me puede dar, entonces me acerco. Ese no es un amor de corazón puro, ¿no? Es un amor fingido, un amor con intereses, que no es un verdadero amor del Señor. El versículo que sigue es el que dice Juan en el capítulo 15, el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 12. Sin duda, cuando hablamos del amor tenemos que en algún momento ir a Juan. ¿Por qué? Porque es el apóstol del amor, como se le llama, ¿no? Es uno de los que más habla del amor de Dios. Juan capítulo 12, versículo 15, dice así: Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y acá el Señor nos pone a nosotros la medida del amor, hasta dónde ese amor debe ser. Y pone la vara un poquito alta, ¿no? Yo diría muy alta, porque dice que nosotros debemos amar a nuestros hermanos como el Señor Jesús nos ama a nosotros. O sea que no está eso, vio, de que no, hasta dónde tengo que amarlo, ¿no? A mi hermano en Cristo. A veces hay personas que con sus hijos dicen, yo a mi hijo no lo puedo disciplinar porque lo amo demasiado. Eso sería algo que no va, porque la palabra de Dios dice que al que Dios ama, disciplina. Entonces, la disciplina es parte del amor en los hijos, ¿no? Entonces, si yo amo mucho a mi hijo, por ejemplo, lo disciplino, lo corrijo. Si yo no lo corrijo, no lo disciplino, y digo que lo hago porque lo amo mucho, no es lo que dice la palabra de Dios. Es exactamente lo contrario. Se ama demasiado a sí mismo y quiere tener una buena imagen delante del hijo, pero no está preocupado por el hijo y por su propia vida. Así que dice, como yo os he amado, y tenemos mucho que crecer en esto, y nunca vamos a llegar hacia ahí, a lo que Dios nos ha determinado. Una vez me dijeron, ¿no?, que, por ejemplo, las estrellas, dice, son lo que nos guían en los caminos. Vieron que antes los que andaban en el campo, recorriendo o en el mar, se guiaban por las estrellas, ¿no? Entonces estudiaban las estrellas, tenían más conocimiento de las estrellas que nosotros y se guiaban por las estrellas. Dice, las estrellas nos guían el camino, nunca las vamos a alcanzar, pero nos marcan el camino. Entonces, seguramente nosotros en esta vida nunca vamos a poder alcanzar el amor, de tener el mismo amor que Jesús tuvo por nosotros al morir en la cruz del Calvario, pero es lo que nos marca el camino y lo que nos indica hacia dónde debemos ir, ¿no? Cómo debemos actuar. Primera de Juan, la carta del apóstol Juan. De nuevo ahora vamos del Evangelio a la carta apostólica de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Es una marca de lo que nosotros somos. Si amamos, si realmente decimos que hemos conocido al Señor,
que hemos nacido de nuevo, se tiene que ver eso en nosotros a través del amor de Dios, obrando en nosotros. Si el amor de Dios no obra en nuestra vida y no se refleja en lo que vivimos, en nuestra relación con nuestros semejantes, entonces realmente podemos decir que sí, que conocemos al Señor, que esto y lo otro, que oramos, que leemos la Biblia y todo eso, pero si no se refleja en el amor, si no se refleja en obras, entonces en algún lado el apóstol Santiago dice, la religión del tal es vana, ¿no? Entonces es solamente una religión, es algo vano, que no tiene peso, no tiene trascendencia. Seguimos ahora y este va a ser, creo, el primer texto del Antiguo Testamento que vamos a leer. Deuteronomio, capítulo 10, versículo 19. El último libro del Pentateuco, o sea, de los 5 libros de Moisés. Moisés nos dice, inspirado por el Espíritu Santo, lo siguiente. Se lo dice a los judíos, pero también a nosotros, lo aplicamos para nuestra vida, ¿sí? Dice, amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. En otro lado, habla de amar al pobre, al huérfano, a la viuda y al extranjero también. Muchas veces al extranjero se lo discrimina, se lo hace a un costado, porque es distinto, porque viene de otra cultura, por muchas cosas, y realmente no manifestamos lo que debemos dar, que es el amor de Dios también, sin hacer acepción de personas. También Santiago en su carta dice que el amor nuestro tiene que ser sin acepción de personas, sin hacer distinción de una persona y otra, ya sea por la clase social, por la raza, por la nacionalidad que tenga, por la edad, por su preparación académica, su cultura, lo que sea, su afinidad con nosotros, aún por la religión que tenga. El amor debe ser sin acepción de personas. Y esto nos enseña este versículo del Antiguo Testamento también, que habla de amar al extranjero. Volvemos ahora al Nuevo Testamento, al primer libro del Nuevo Testamento, que es el Evangelio que escribió el apóstol Mateo. Capítulo 5, versículo 44. Dice así, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y persiguen. Siempre Jesús pone la vara un poco más alta. Algunos dicen, nosotros no tenemos ya que cumplir la ley del Antiguo Testamento. No, sí, la tenemos que cumplir, no solamente cumplir la ley, tenemos que hacer más de lo que dice la ley. ¿No? Tenemos que ir por encima de la ley, porque es lo que Jesús hizo. Si ustedes ven y estudian en el libro del Evangelio de Mateo, el capítulo 5, donde empieza el Sermón del Monte, el sermón más largo que está registrado en la Biblia del Señor Jesús,
van a encontrar muchas veces esto, ¿no? Dice, se dice tal cosa, pero yo os digo esto. Y acá es una de las cosas. Dice, amarás a tu hermano, al judío, pero odiarás a tu enemigo. Y acá Jesús le dice, pero yo digo esto, amaréis, dice, amad a vuestros enemigos, ¿no? Esto era lo que precisamente le costaba hacer al intérprete de ley cuando se encontró con Jesús y le preguntó quién era el prójimo, porque para él era un enemigo y no lo tenía que amar. Y entonces Jesús derribó todo eso. Así que el Señor Jesús, ustedes pueden ver en todo lo que Él va hablando en todo el Sermón del Monte, del capítulo 5 en adelante de Mateo, que va a decir muchas veces, pero yo os digo esto. Estaba el pensamiento de los hombres, las tradiciones de los judíos de aquella época, de la sociedad de aquella época, y lo que Jesús decía. Y siempre el Señor lo llevaba más allá. Dice, oíste que fue dicho, no matarás. Mas yo digo, cualquiera que llame fatuo a su hermano es condenado, es digno de ser condenado como homicida, ¿no? ¿Por qué? Porque dice, está, como también enseña Santiago, está usando su lengua, ¿no?, para lastimar, para herir, para tratar de matar a la otra persona, ¿no? Y no solamente lo hacemos, lo podemos hacer con un arma, sino que también podemos destruir a una persona con lo que hablamos, ¿no? Entonces, le tenemos bronca a una persona y empezamos a hablar pestes de esa persona con todos los que nos encontramos, ¿eh? Para tratar de dañarla, dañar su imagen y aún a la misma persona para que esa persona quede herida. No sé, le hablamos y le decimos cosas que la hieran, ¿no? Que le rompan el corazón. Entonces, todas estas cosas no hablan del amor de Dios. Estás hablando justamente todo lo contrario. Como dice acá, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen. Esto realmente, uno puede decir, esto no es nada fácil, ¿no? No es nada fácil. Tenemos que reconocerlo. Nosotros humanamente amar a nuestros enemigos, bendecir a los que nos maldicen, a los que nos insultan. Muchas veces pagamos mal por mal. Nos hablan mal, contestamos mal. Somos así, humanamente, ¿no? Esa es nuestra naturaleza caída carnal. Así somos, ¿no? Entonces, es algo que Dios nos dice, este es el modelo, nos dice el Señor Jesús. A eso ustedes tienen que apuntar. Y la única manera de poder apuntar y vivir eso es por la obra del Señor en nosotros. Si no tenemos esa dependencia, si no tenemos esa comunión con el Espíritu Santo, y Él es el que lo hace en nosotros, todas estas cosas que Dios nos enseña en todo el Sermón del Monte, es imposible ponerlo por obra. Para eso necesitamos una relación personal con Dios que vaya creciendo cada vez más y que, como decía Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe, pero que Él crezca en mí, ¿no? Que el yo vaya desapareciendo, mi vieja naturaleza se note cada vez menos y cada vez más se note el crecimiento espiritual en mi vida. Que yo le deje lugar al Espíritu Santo y no a la carne. Como dice,
que no debemos proveer para los deseos de la carne, ni darle lugar al diablo. Dice, orad por los que os ultrajan y persiguen. Es fácil orar por aquellas personas que amamos, pero orar por aquellos que nos están haciendo mal, que nos maltratan, es difícil. Es difícil, porque para eso se necesita el amor de Dios. Y para que el amor de Dios obre en nosotros, tenemos que, el Espíritu Santo es el que tiene que tomar las riendas. Tiene que gobernar nuestra vida, porque si no, no lo podemos hacer. Seguimos. Juan, volvemos al apóstol Juan, capítulo 13, versículo 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Conocen que yo soy discípulo de Cristo porque voy siempre al culto, porque ando con una Biblia bajo el brazo, ¿no? Porque tengo una calcamonía en mi casa o un cuadrito que dice algún texto bíblico, o tengo un pescadito o alguna cosa pegado en el auto que muestra que soy cristiano. Entonces, eso, no, la gente no nos conoce por eso de que somos del Señor, ¿no? Al contrario, dice, mirá, si nosotros hacemos eso, ¿no es cierto? Tenemos un cartelito que habla de Cristo, del amor de Cristo en el auto, y nos cruzamos con alguno que hace alguna y le matemos le decimos cualquier cosa en el camino, y bueno, en vez de ser para la gloria de Dios, es para, miralo es un hijo de Dios, ¿no? Mirá lo que dice, mirá lo que hace, ¿no? Entonces, para que nos conozcan como verdaderamente cristianos, dice, en esto conocerán todos, o sea, creyentes, no creyentes, todos, que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿No? Y el otro vecino diga, mirá cómo se preocupan, cómo se cuidan, cómo se aman, cómo se atienden, cómo están siempre ahí pendientes uno del otro, ¿no? Cosa que llame la atención a la gente del mundo por el amor que nos tenemos, ¿no? Si el Señor Jesús dijo esto, que ese amor de Dios obrando en nuestra vida va a hacer que los demás le conozcan. Cuando nosotros, entre nosotros, realmente estemos mostrando que nos amamos. Vamos al último de hoy y estamos terminando. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Cuando decimos el que no ama a su hermano permanece en muerte, quiere decir no ha conocido al Señor. Es probable que no haya conocido al Señor si no tiene amor por la iglesia de Cristo, por los que son del Señor, ¿no? Hay un versículo en Proverbios que también lo cita el Señor y lo citan los apóstoles, que dice que el amor cubre multitud de pecados. ¿Qué quiere decir? ¿Que los tapa? ¿Que los oculta? No es eso.
No es que lo cubre con con algo que lo tapa, tira la basura bajo la alfombra, digamos. No es eso lo que dice cuando dice el amor cubre multitud de pecados. Cuando la Biblia habla sobre el amor cubre multitud de pecados, y lo pueden ver en el contexto de esos versículos, habla el que no, porque está hablando de no divulgar la falta, Salomón, el que no divulga la falta de los demás, el que no lo critica por los errores, por los defectos, ¿no? El que no se pone a chismear sobre los hermanos, y sobre los que no son hermanos, ¿no? Entonces yo me pongo a chismear, a sacarle el cuero, como se dice mal y pronto, a divulgar la falta de los demás. Así, viste lo que hizo fulanito, que yo, así, asá, ¿no? Y eso muestra de que no hay amor. Porque si nosotros realmente tenemos amor de Dios, el amor de Dios va a hacer que nosotros pasemos por alto la ofensa también. Al contrario de divulgar la falta, ¿no? Entonces, tenemos un largo camino para aprender en las cosas del Señor, ¿no? El amor de Dios nos habla de cuidado, nos habla de paciencia, nos habla de consideración hacia los demás, ¿no es cierto?, de compasión, de misericordia. Y hay un pasaje que lo pueden ustedes anotar, es muy conocido en el ámbito cristiano y pinta muy bien lo que es el amor. 1 Corintios capítulo 13. ¿Sí? Ahí habla bien clarito de lo que es el amor de Dios. Cuando la Biblia habla de amor, en los originales griegos hay diferentes tipos de amor, ¿no? En el griego está el amor eros, que es el amor entre una pareja, ¿no es cierto? Está el amor filos, que es el amor filial, el amor de familia, y está el amor ágape, que es el amor de Dios. Es el amor que no importa la condición del otro. Ama como el amor de Dios. Dios nos amó a nosotros, aun cuando nosotros ya estábamos en pecado, cuando éramos pecadores, y murió por nosotros. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, dice la palabra de Dios. Ese es el amor de Dios. El amor sin condicionamientos. Ese es el amor de Dios. No es el te amo porque, sino te amo a pesar de. Ese es el amor de Dios. Y es el amor ágape, que habla 1 Corintios capítulo 13. Así que bueno, llegamos hasta acá, hermanos, con el estudio de hoy. Y acá, estas preguntas que hay abajo, yo las voy a